Muy bien, hoy ponemos en destaque la contracara de lo que fue la noticia bien temprano en la mañana de este miércoles. Hablamos de la vivienda que fue allanada por efectivos policiales de la División de Homicidios de la Policía Nacional. La vivienda ubicada en el barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré, donde, según informaciones que se poseían, se manejaban estos motochorros bajo una suerte de base de operaciones. Era allí donde se encontraban para delinquir y no solamente eso, tenían un fuerte dispositivo de seguridad para repeler a cualquier amenaza que se aproximara a esta vivienda. Tenían cámaras de circuito de seguridad para poder reportar cuando el extraño o quien podría peligrar eventualmente el negocio se aproximara. No solamente eso, los vecinos también saben de la conducta criminal de sus ocupantes, pero no formularon denuncia, razón por la cual los efectivos policiales se justificaron diciendo que nunca pudieron actuar previamente. El Departamento de Investigación de Delitos y la Comisaría 17 llevaron a cabo a tempranas horas de este miércoles un allanamiento en la vivienda de Luz Marina Franco Ferreira en el barrio San Isidro de Lambaré. En el lugar se encontró el teléfono celular que pertenecía a Liz Teresa Arzamendia, quien falleció víctima de una puñalada en el corazón propinada por dos motoasaltantes. Los vecinos de la zona afirmaron que era de público conocimiento que en el lugar se vende droga, principalmente crack. Ahora le llamamos a la policía y dice que una vecina, señora. sí, venía a contarle la verdad. Sí, contarle que venden droga. Nosotros también nos quejamos, tu rata pasa toda Bueno, acá en y vos no sos rata, ¿por qué robás? Sí, ¿Por qué vendes sí, droga? yo robo, ¿estás segura? Contarle que vende droga, decía el Nada señor. que sí, ya vos estás mal de tu cabeza. Me da risa, tú te ves enseguida. Y también Todo está- eso vende droga, a la criatura, ya está. A la criatura embarazada, todo le vende droga. Canal, lo que sí. De la vivienda, que a pesar de ser humilde posee cámaras de circuito cerrado, fueron detenidas 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. La policía, por su parte, afirmó que conocían de las actividades ilícitas de la vivienda, pero nunca recibieron una denuncia formal sobre lo que se realizaba en dicha casa. La patrullera sí recorría esa zona porque también es un lugar muy conflictivo. Usted ya ve, como es una zona baja, hay muchas casas precarias, entonces generalmente ocurren problemas, pero cuando son sorprendida la gente sin documentos, eran derivados hasta la comisaría. Una vez verificado como corresponde la ley, se le pone nuevamente en libertad dentro de las 6 horas si es que no tienen antecedentes u orden de captura. Luz Marina Ferreira, propietaria de la vivienda, ya fue detenida hace una semana por orden del Ministerio Público, por venta de estupefacientes y por incumplir su condena de prisión domiciliaria. Pero en el momento de la discusión se escuchaba la voz de un menor de edad. Ese menor de edad es hijo de la señora que fue detenida, propietaria de este domicilio, donde según los datos que maneja la División de Homicidios de la Policía Nacional, era una base de operaciones de motochorros. Recordar nada más las cifras, que decomisaron 5 motocicletas, entre estas estaba la que se utilizó para cometer el crimen a Liz Teresita Arzamendia. Un dato no menor es que efectivos policiales de la comisaría de la zona, la comisaría 17 de la ciudad de Lambaré, no estuvieron los efectivos involucrados en este procedimiento. Directamente actuaron los de la División de Homicidios. ¿Por qué se actuó de esa manera? ¿Y por qué antes los efectivos policiales de la comisaría 17 nunca intervinieron? Se les consultó, respondieron que no habían recibido una denuncia, pero que manejaban la información. Como custodios de la seguridad pública debieron actuar de oficio. Esa es una cuestión que se va a dilucidar quizá cuando transcurran las horas, y hay que ver si de por ahí no hay algún hecho punible que también se le pueda reprochar en estos casos a los responsables de esta comisaría, porque probablemente estuvieron omitiendo una información trascendental para evitar que estas personas sigan delinquiendo.